Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Galindo, estudiante de pregrado de bioquímica de la Universidad Antonio Nariño. El día de hoy les voy a hablar acerca de la inhibición potencial del insecticida sistémico fipronil en la enzima catalasa de Apis mellifera. Voy a iniciar hablando acerca del fipronil. Este fue desarrollado a finales de la década del 80 y actualmente abarca un tercio del mercado mundial de insecticidas junto pues con otros de su clase, los insecticidas sistémicos. Estos insecticidas sistémicos pues principalmente se absorben a través de la raíz y las hojas y posteriormente pues se trasladan a las demás partes de la planta. Esto lo hace pues bastante tóxico para insectos que se alimenten directamente de la misma. Además que tiene unas propiedades físico-químicas que lo hacen bastante persistente, a través del tiempo, por lo que se ha encontrado en prácticamente todos los compartimentos ambientales como el agua, el suelo o incluso el aire. Su función básicamente actúan como lo que hacen es que interrumpen la transmisión neuronal en el sistema nervioso central de invertebrados. Más específicamente fipronil lo que hace es inhibir los receptores neuronales relacionados con neurotransmisores GABA y glutamato. Esto lo que genera es como tal una estimulación continua neuronal que conlleva posteriormente a la muerte del insecto. Se usa pues principalmente como pues para control de plagas. Sin embargo, se ha visto que tiene efectos en organismos no objetivos, efectos letales como subletales. En este caso en las abejas tiene pues ambos, pero en cuanto a los efectos subletales tiene o genera un déficit en la respuesta inmune del ciclo reproductivo. Hay una reducción también en la supervivencia de estas abejas reina y las larvas. El fipronil afecta bastante los procesos de aprendizaje y memoria de las abejas, por lo cual está relacionado con la disminución en cuanto a los viajes de recolección de alimento de las mismas, el retorno principalmente como tal de las abejas a la colmena. Adicional que también tiene un impacto en la memoria olfativa de las mismas, lo que les permite normalmente pues reconocer esas flores que normalmente pues visitan, ¿no? Todo esto pues genera como tal una reducción en esas áreas de forrajeo y obviamente pues un daño como tal en la colmena. Todo esto ha contribuido a un descenso bastante importante en cuanto a las colonias de esta especie de abejas, las Apis mellifera, lo cual pues según estudios pues genera como tal un impacto bastante importante en agricultura, por ejemplo, ya que la FAO estima que de 100 especies que nos proporcionan el 90% de alimento a nivel mundial, 71 de ellas están polinizadas por abejas. Entonces hay una reducción como tal, el impacto es de más del 70% en cultivos. Esto se traduce también en cifras económicas, ya que los animales polinizadores aportan entre 235 a 577 mil millones de dólares anuales gracias a estos procesos precisamente de polinización. Esto también genera un impacto en biodiversidad, ya que pues estas abejas contribuyen pues, en los procesos de polinización contribuyen a la variabilidad genética y pues básicamente a la reproducción de las plantas. Entonces hay este descenso en las colmenas, y ha visto también un descenso de la flora, e incluso pues se dice que si esto sigue así eh, se puede generar un impacto bastante importante, una reducción bien grande en cuanto a la flora mundial, ya que pues solo en Europa 4.000 variedades vegetales existen gracias a la polinización por abejas. Esto también pues nos va a generar un desequilibrio en los ecosistemas que pues nos va a llevar a consecuencias en el medio ambiente y en la salud, sin pues o por mencionar también de que se están haciendo estudios en donde el fipronil afecta directamente pues como tal a los seres humanos y se ha estado relacionando con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Mm, por esto lo que hicimos, el objetivo fue evaluar el potencial de inhibición de este insecticida en la enzima catalasa de Apis mellifera. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, en este caso pues en Uniprot
utilizamos esta base de datos para buscar esta enzima, la catalasa, y así obtener la secuencia de aminoácidos de la misma. Esto porque, ya que en PDB no existe como tal un cristal de esta enzima relacionada pues precisamente con esta especie, entonces lo que se hizo fue obtener esta secuencia de aminoácidos y utilizar el servidor zip, más específicamente el apartado de Switch Model, para poder realizar el modelado por medio de homología de la enzima. En PubChem se obtuvo el ligando, en este caso el fipronil, para posteriormente realizar el docking a través de Webina, un servidor web. Y ya obteniendo pues como tal este docking, lo que se hizo fue un análisis por medio de Quimera y de Plip, básicamente de los sitios de interacción y los tipos de fuerzas o interacciones que se generan entre ambos. Se obtuvo una afinidad de menos 7,6 kilocalorías mol en el dominio A de la catalasa. Catalasa que, como recordemos, pues tiene una función de peroxidasa en donde se transforma o cataliza la transformación de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Esto, según pues lo informado en Uniprot, se lo realiza en el sitio activo, ubicado en la posición 74 y la 147, adicional de que pues requiere un grupo hemo que se ubica normalmente en la posición 357. La calidad, digamos, lo que de la catalasa de la enzima ubicada en Uniprot no es el mejor. Sin embargo, pues en este caso pues es disponible, ya que no hay mucha investigación o mucho estudio alrededor de esta enzima en esta especie, y pues fue el que se utilizó. Se generaron sobre todo pues puentes de hidrógeno con aminoácidos implicados de histidina, ácido aspartico y asparagina, e interacciones hidrofóbicas, en este caso relacionadas con aminoácidos de valina y fenilalanina. A pesar de que no se generaron como tal interacciones en el sitio activo, sí lo que hicimos fue como tal relacionarlo con un proceso que, bueno, lo que sucede es que el fipronil se ha hecho estudios en otras especies en donde lo que sucede es que produce o genera la producción de especies reactivas de oxígeno que aumentan el estrés oxidativo en las células. Esto pues tiene bastantes implicaciones a nivel celular, pero digamos que nos concentramos en las alteraciones en el estado antioxidante pues de la célula. ¿Esto por qué? Porque en otras especies se ha visto que incluso afecta la producción pues de estas enzimas que están relacionadas con el control del estrés oxidativo. En este caso, en abejas solo hay un estudio, el cual lo realiza Carvalho, en donde ellos lo que detectaron básicamente es que el fipronil, o al inducir el estrés oxidativo con fipronil en abejas, ocurrió un aumento en aproximadamente o en promedio del 16% de la actividad del fipronil, de la catalasa, perdón. Entonces, esto lo relacionan pues porque lo que sucede es que esta enzima es pues bastante activa en abejas y puede ser modulada muy fácilmente por contaminantes ambientales, por lo cual se puede usar como un biomarcador metabólico. Entonces lo que dicen es lo que se relaciona es como, bueno, este estrés oxidativo se aumenta, hay una producción de especies reactivas de oxígeno también en abejas, y por eso es como tal, puede ser como tal la causa del aumento en la actividad de la catalasa, ¿sí? Sin embargo, pues no hay como tal estudios que relacionen cómo se ve afectada directamente la catalasa por este insecticida, en este caso el fipronil. Eso es lo que estábamos buscando nosotros, y a pesar de que no obtuvimos como tal de que afectara el sitio activo de la enzima, sí pues creemos que puede tener efectos como tal sobre la unión del grupo hemo con la enzima, lo cual puede afectar esta función antioxidante de la misma, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues es necesario realizar ensayos adicionales que permitan como tal caracterizar esta interacción entre el fipronil y la enzima, ya sea vía ensayos o in vitro, que pues que nos aporten como tal, digámoslo, una vista de manera un poco más real.
¿Esto por qué? Pues porque identificando como tal esos efectos que tienen esos insecticidas en esta enzima relacionada con el control del estrés oxidativo, pues nos va a permitir aportar conocimiento para generar una mejor regulación en el uso de pesticidas y pues contribuir también a la conservación de esta especie. Por último, pues les quería dar las gracias por su atención y pues recordándoles el Día Mundial de las Abejas, que pues todos tenemos lo que aportar ese granito de arena para poder ayudar a conservar esta especie tan importante para nosotros.